Hola chicos, ¿cómo están? Este es Espacio de la Librélula, un espacio dedicado al arte, a la sanación y al desarrollo de la conciencia. El día de hoy vengo con un video un poco más personal, íntimo. Voy a contar mis experiencias espirituales, las que he podido tener hasta el día de hoy. Ya van alrededor de 10 años y en especial me voy a centrar en lo que ha sido para mí la visión interna. A lo cual yo a veces le digo videncia o ser vidente. Bueno, yo porque estoy haciendo este video, yo quiero más que nada transmitir las experiencias, cómo es que las he vivido y también un poco como revelar las luces y las sombras, como poder ver todo el gradiente, las experiencias más luminosas, las más densas, lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque este plano de manifestación, este plano físico, tiene luces y sombras y no es solamente luz todo el tiempo, así que como que con esa finalidad, con ese ánimo de querer transparentar las luces y las sombras, no solamente la luz, ¿ya? Porque a veces caemos un poco como de como adornarlo todo o embellecerlo todo, cuando en realidad esa belleza o esa luz surge de un proceso de transformación alquímica bastante fuerte, o un proceso de transformación interior, o un proceso de adaptación o readaptación a las aperturas en conciencia y a la información que llega por medio de la visión y de los dones y canales psíquicos que tenemos todos los seres humanos. Bueno, un poquito de mi historia, así muy relajado este relato va a ser. Yo no partí siendo vidente, yo no recuerdo tener visiones de niña, no recuerdo tener tampoco haber visto auras de niña o haber visto la energía del cuerpo humano, de los espacios. Yo no nací con eso, o a lo mejor nací pero lo olvidé. Pero sí a mí se me desarrolló la visión interior como alrededor de los 18, 19 años, producto de un despertar de las habilidades psíquicas o un famoso que se le llama despertar espiritual. Ya. Entonces voy a partir de lo más individual a lo más colectivo, de lo más pequeñito a lo más grande. Bueno, yo partí viendo a personas de mi alrededor, a personas que yo conocía, familiares, amigos, los veía mucho en sueños y los veía como sus estados emocionales. Entonces yo podía ver si es que una persona estaba bien o estaba mal. Por lo general les veía a las personas que estaban atravesando procesos fuertes, como difíciles. También me sucedía mucho como que podía ver su angustia o su depresión o por qué estaban en ese estado depresivo, en especial como qué causas o raíces emocionales, qué dolores álmicos, ahí está la palabra, cuáles eran sus dolores álmicos. Y esto a mí me llevó mucho tiempo entenderlo, porque al principio pensaba, yo pensaba que las personas sabían de sus dolores álmicos. Esto es muy loco. Pensaba que las personas sabían de sus dolores álmicos y cometí un par de veces errores en el poder comunicar. También empecé a entender que no toda la información a la cual accedía yo tenía que comunicarla y tenía que guardar silencio. Porque guardar silencio también era una especie de honrar y respetar a la persona en su ciclo evolutivo. Yo empecé a entender esto a través de mis sueños. Y hasta que en un momento, yo me sentí un poco como colapsada e inundada de información de las personas. Por lo que empecé a recurrir a distintas técnicas de limpieza, de protección. Y empezar como a caminar con esta sensibilidad. Y en especial llegó un momento en mi vida que yo tuve un sueño revelador en el cual yo me comunicaba a mí misma que era vidente. Y eso fue bastante como choqueante, pero al mismo tiempo bastante luminoso para mi alma, porque yo no tenía la palabra. Entonces, al no tener la palabra, como que no sabía cómo definir esto. No sabía cómo validar esta sensibilidad que a ratos me producía malestar. No era todo tan luminoso, sino que también podía yo tener malestar, porque era como empatizar mucho con la energía de otras personas, con los conocimientos, o sea, con las heridas álmicas,
o heridas muy profundas de las personas. Entonces yo no sabía poner límite en ese tiempo y bueno, todo un aprendizaje que uno va llevando con los años. Ese fue como mi primer periodo de evidencia o de visión. A la par de este periodo se empieza a vislumbrar también en mis sueños otro tipo de información que es la de los colectivos. Esta información yo la empiezo a acceder a esta información por medio de como la naturaleza de los elementos. Esto va a ser un poco más abstracto de explicarlo, pero es como explicar, no sé, ver movimientos de masas, por ejemplo, de aguas, de muchas aguas, movimientos de erupciones volcánicas, movimientos de tierra, de terremotos. Todo esto en sueños. A lo que al principio yo atribuí que era parte de mi propia persona, o sea, de que yo estaba como con convulsión, no sé, emocional o con convulsión mental y por eso es que en mis sueños se reflejaban esas formas. Pero luego comencé a ver que algunas de esas, no todas, pero algunas de esas imágenes correspondían a cosas que estaban sucediendo en el colectivo. Estos sueños me prepararon para enfrentarme de mejor manera a la influencia del colectivo, de la energía del colectivo. Por ese tiempo empecé a entender que como yo pinto, uno como pintor o pintora se somete o como que se conecta mucho con la energía de los colectivos o con la energía que está en el presente. Entonces, al conectarte tan intensamente con la energía de ese colectivo o de lo que está ocurriendo en el presente, en las presentes circunstancias, se va a revelar de alguna u otra forma la energía del colectivo. Y aquí es algo súper importante destacar, que me lo están como mensajeando, que es que uno como una gotita de ese vasto mar del colectivo, de ese vasto mar de la humanidad, de la sociedad, uno también es ese microcosmos, es esa pequeña parte, esa pequeña gota que es el reflejo de lo que está ocurriendo en el mar. Y también me gustaría continuar con esto y decir que todos los seres humanos tenemos la facultad para poder percibir lo que sucede a nivel colectivo, para ser lectores o videntes del colectivo, por cuanto seamos también videntes de nosotros mismos, o sea, sepamos pulir nuestros cuerpos sutiles, sepamos saber cuáles son nuestros estados emocionales, psíquicos, transitarlos, pero siempre con la noción de que también uno pertenece a un colectivo, pertenece a una sociedad. Bueno, entonces todos nosotros, los seres humanos, somos una gotita o como un ejemplo, una extracción de ese como gran y vasto mar de océano de vida que sería la humanidad entera, la sociedad a la que pertenezcamos, etc. Entonces va a depender de nuestro nivel de sensibilidad y de percepción a lo que accedamos de ese colectivo. Por ahí como letra chica podría decirse, los artistas necesitan de una sensibilidad que les conecte con ese colectivo o con lo que está pasando para poder traducir y pasar por su propio cuerpo y efectuar ese producto o esa práctica artística, ¿no? Cierre paréntesis, siguiendo con el tema de las visiones, claro. Podría decirse que en un principio entonces eran visiones aisladas o conexiones mediante el sueño con determinadas personas de mi entorno o de mi círculo cercano, intercaladas un poco con influencia de la energía del colectivo o lo que estuviese pasando en el colectivo y cómo yo también lo iba viviendo. Estas imágenes o conexiones por medio del sueño me ayudaron como a estar preparada también un poco para los movimientos del colectivo. Una preparación que diría yo a lo más una semana antes, no como un año antes, sino que a veces como una semana antes, unos días antes y así. Y ahora yo diría que voy a dar paso a la segunda como etapa de estas visiones que empezaron a ser un poco más fuertes y más abarcantes. Ya no eran solamente como de personas que estaban a mi alrededor o de cosas que estaban sucediendo en la materia física, sino empezar a acceder a otros
mundos o planos de manifestación o de conciencia, planos de conciencia. Yo esto en esotérica lo he estudiado más o menos un poquito, no tengo el vocabulario técnico para describir esto, pero yo diría que son como aproximaciones a mundos sutiles, como que se corresponden con este mundo. Por ejemplo, el famoso cielo, lo que es el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, mediante sus profetas, artistas, pintores, músicos, ha querido retratar como el cielo. ¿Qué es el cielo? ¿Existe el cielo realmente? También otros escenarios como de bajos mundos, también he podido acceder a eso. Y también uno que otro escenario como de mundos fantásticos, que sirven a los sanadores y chamanes, curanderos, de sociedades en específico para medicina o para sanación. Entonces, vamos a partir con la experiencia del cielo, que para mí es una experiencia bastante fuerte, yo diría que muy fuerte. Hay personas que lo hablan más normal. Para mí no ha sido fácil entender qué es el cielo. Creo que me demoró un tiempo porque igual yo le doy harto espacio a la lógica, como que mi razón y mi lógica me ayudan como a no desbordarme en esto de las visiones y a no irme tanto, que agradezco. Bueno, para mí la experiencia del cielo, yo diría que primero, a pesar de que la voy a describir, es indescriptible. Las palabras quedan cortas. Las palabras quedan cortas para describir lo que uno puede observar. Si bien yo he tenido un par de conexiones con el cielo, la primera fue algo bastante increíble. Pude entender que las pinturas, el simbolismo, todo el arte, que me encanta el arte, pero todo el arte de la antigüedad tenía mucho de razón. Querían explicar un poco como a las masas o explicar un poco los órdenes de este universo, de este vasto universo, que no solo es el universo o el plano de lo físico, sino que también este plano físico está coordinado con otros planos de existencia. Y bueno, así se orquesta y se manifiesta la vida toda, no solamente la vida física. Bueno, para mí la experiencia del cielo, en especial yo un momento de bastante confusión en mi conexión espiritual, porque digámoslo así, no siempre se tienen certezas, uno pasa por hartas pruebas y por sobre todo quiere como entender, corroborar, comprender. Y en una de estas experiencias yo acudí a oraciones de la religión católica y en especial como a solicitar asistencia espiritual para poder sintonizarme de buena manera y estar básicamente como protegida frente a tanta influencia de distinto tipo y de distinto orden. Entonces ahí fue cuando yo me pude sintonizar con el cielo, y yo digo sintonización porque ya no es solamente ver una imagen del cielo, o sea, por ejemplo, en visión interior, ver un ángel, ¿no? Es como entrar y ver un video, casi que un video 3D, 4D, de lo que sería la experiencia celeste, la experiencia del cielo. Y como digo, esta experiencia fue muy profunda para mí porque me hizo corroborar la existencia del cielo y entender esto que decían algunas personas, que era que el cielo es tan grande y es tan vasto y tiene tanta diversidad de vida que ni la tierra se le equipara. De hecho, yo al percibir la experiencia del cielo podía ver que la tierra era muy pequeñita en comparación con este gran y vasto plano dimensional. De hecho, yo diría que es tan grande que cubre todo, o sea, como muy vasto, muy, muy vasto. Por eso no existen las palabras como para describir la vastedad de esos mundos o de ese mundo en especial. Yo lo que sí podía observar, había muchos seres espirituales, o sea, los famosos seres de luz que se les llama, parecido a lo que nosotros hemos descrito, los ángeles. Reconocí igual formas humanoides o como
parecidas a la humana. Y también, increíblemente, vi muchos animales, pero mucha fauna y mucha flora. Entonces era como, también empecé a entender esto de que el cielo no es solo humano, sino que hay como de todas las vidas posibles y de algunas que también no entendemos. Entonces esas dos cosas yo diría las rescataría como grandes, que son la vastedad del cielo. O sea, este plano era tan grande que uno dice como wow, o sea, la Tierra, el universo quedan, o el sistema solar queda chiquitito, diminuto al lado de este gran plano dimensional. Y lo segundo es la gran vastedad de vida y de formas. Cuando yo vuelvo a mi cuerpo físico y a mi experiencia de individualidad de mi persona, me cuesta no llorar. O sea, yo de hecho yo estuve llorando como 2 días por esta experiencia, porque no podía entender que existiera realmente. Era como, wow, el cielo en verdad existe. Todos esos escritos y músicos y personas que hablan de este reino. Y ahí surge esta tercera como cláusula o tercer conocimiento, que es el reino. Y ahí entendí que era el reino, el reino del cielo, ¿no? Ese vasto y poderoso plano dimensional con el que muchas personas que están encarnadas en la tierra trabajan. Pero para mí en ese momento era como algo desconocido. Fue como toparme con un milagro, ¿no? Toparme como con una piedrita, ¡pum! Tropecé y sintonicé con algo que no pensaba que iba a ser tan grande. Bueno, y como consecuencia de esta experiencia o de esta visión, que yo diría es muy luminosa por un lado, pero por otro lado también, si no tienes el debido, quizás como calma, humildad, para sostener esa experiencia, te puedes ir al otro lado, que sería como enloquecer u obsesionarse con la idea del cielo y comunicarlo, sí, pero no de buena forma, sino que como olvidando tu individualidad, tu persona, tu yo pequeñito en el mundo, en este mundo físico, pero que necesitamos tener este ego y esta persona para poder actuar, ¿no? O para poder tener experiencias terrenales. Entonces para mí igual fue, claro, muy milagroso, desconcertante, diría yo, esa es la palabra, y también, pero sí, como rasgos positivos podría decir, me ayudó a soltar la idea de pérdida, la idea de que nosotros perdemos cosas. En ese entonces estaba como luchando con la idea de perder mis cuadros o perder mi arte cuando yo daba el arte o como cuando yo vendía un cuadro. Entonces para mí esta experiencia me reveló esto de que nada se pierde, como que existen realidades tan vastas y tan grandes en el universo que tú con tu pequeña experiencia no puedes estar acumulando o no creas que, o como que quizás fue un llamado al servicio también, un llamado a servir y dar el conocimiento que se había desprendido de esa experiencia, quizás en forma de arte o quizás en forma de sostener a alguien en la escucha y cosas así. Como que fue un llamado al servicio también, porque esta experiencia realmente impacta. Y como que uno lo único que puede hacer es como un poco ponerse como a, humildemente como en las filas, ¿no? En las filas de como ser voluntario de hacer el bien en el mundo, ¿no? Ya, entonces luego de esa experiencia de el cielo, yo pude empezar a tener un rango de comparación más grande, porque al vivir una experiencia de tanta luz y un escenario de tanta luminosidad en mi visión, pude empezar a entender otras luminosidades no tan luminosas, pero no por ellas malas, pero sí el rango del cielo me ayudó como a poner una escala de valores en las visiones y en las imágenes que estaba obteniendo por medio de mis lecturas o de mis sueños o en el ahora, que está un poco más fuerte también. Antes de pasar a las experiencias de los otros mundos, de los mundos, por ejemplo, de la naturaleza, de los mundos más chamánicos, voy a describir la experiencia que este año yo he podido, recién este año y el año anterior, observar del tránsito de la muerte o el tránsito de desencarnar. Para mí, dos experiencias me han marcado en el tránsito de lo que es el desencarnar. No las voy a describir en específico porque tocan a otras personas, pero sí voy a decir que es importante
esto decirlo. Sí, existe esto de los 3 días después de morir, que como me lo mostraron a mí, como lo pude observar yo, fue que uno al desencarnar o morir, tiene un tiempo en el otro lado, o como en el espacio más etérico, tiene un tiempo para poder despedirse de sus seres queridos y también hablarles, dejarles conocimiento, agradecerles, pero comunicarle a las personas que quedan en la tierra. Y luego irse, como irse hacia la luz, o sea, hacia donde, como retornar. Pero lo que entiendo de este tránsito es que en esa realidad, que es la realidad más etérica o como más sutil, en esa realidad sutil se experimenta todo como un mismo día o como una misma pasada. Mientras que acá, en el territorio de la Tierra, de los físicos, se experimenta como 3 días. Otro tipo de experiencias que yo he podido observar por medio de la visión interior es la magia, en especial la de los seres humanos que intentan cambiar las circunstancias del presente, o sea, manifestar en el presente, que pueden ser manifestaciones bastante luminosas como bastante oscuras. Aquí yo podría describir específicamente brujos, magos de toda Latinoamérica, al menos he visto más desde este lugar de la Tierra. No me he enterado de lo que pasa por Europa ni tampoco mucho por Estados Unidos, pero sí de Sudamérica. He visto bastantes chamanes y bastantes veces he sido ayudada en visión por chamanes, porque ellos son quienes nos traen conocimiento de que es un rescate del conocimiento, sobre todo el conocimiento ancestral, la medicina ancestral, por ejemplo, el valor del agua, cómo saumar el cuerpo, cómo calmar, por ejemplo, los cólicos menstruales por medio de plantas y por medio de movimientos energéticos específicos que hay en el territorio a nivel, grabados en el, como podría decirse, grabados en el espacio etérico, en el Akash o éter. Entonces ellos no siempre están, o bueno, no siempre han estado encarnados, o sea, han estado encarnados, pero están como en un plano entre este y el otro, ayudando a transmitir conocimiento, a rescatar conocimiento y también a ayudarte en este viaje, este camino álmico. Así que si tú eres una persona bastante sensible o si tienes visión interior o si quieres conectar, ahí como con sanar tu cuerpo, te recomiendo poder asistirte de buenos chamanes y curanderos que andan en el espacio etérico. Bueno, siempre decir que si uno se encuentra en el espacio etérico con este tipo de personas, es porque ya en tu materia física o ya en tu realidad física conoces a alguien con esa línea energética o como que trabaja esa energía. Bueno, entonces, claro, ahí podríamos decir que también hay una cualidad positiva de ser vidente, poder verles y poder acceder a conocimiento especial, conocimiento que no solo va para ti, sino también para otras personas. Es como una red de apoyo y una red de rescate de conocimiento ancestral y que por lo demás es muy accesible, es muy democrático, ¿no? Es muy, muy accesible y más simple de lo que pensamos. Bueno, pero también digo, hay experiencias negativas ligadas a ser evidente, porque me he topado también como con la gente del otro lado. Y también a veces que asustan y que nos meten susto, etc. También he conectado con elementos que vienen cargados con energía psíquica de las personas que trabajan en ese lado oscuro, sin yo saberlo. Em, pero ese, claro, es como una experiencia, un tipo de experiencia que estoy teniendo más en los últimos años, porque se ha aperturado más mi visión y también porque ya puedo distinguir entre los distintos escenarios, los más luminosos, los más densos y así. Yo diría entonces que dentro de este tipo de experiencias, las más difíciles han sido como bueno, trabajarse los miedos cuando nos meten miedo, pero también trabajarse mucho como la tierra y la
la conexión con el cuerpo físico, con la identidad, con la persona, con tu ego en el mundo en especial, porque si te aperturas a visiones o a escenarios muy luminosos, puedes quedarte como lampareado de tanta luz y, y no volver bien o como no encarnar bien. Y creo que eso no a todos les pasa, depende de qué tan aterrizados estén en la tierra o qué tan fuerte sea su raíz, su sentido de realidad, su supervivencia y su ego. Pero al menos para mí ese ha sido como un proceso, un trabajo a hacer de manera consciente, como volver bien, no estar tan aperturada también y como saber manejar la visión y no conectar con cualquier cosa, porque creo que eso es una de las de los malos viajes de los videntes, que sería como cuando conectamos con lo que hay y cuando no sabemos de protecciones, cuando no sabemos de limpiezas, cuando no sabemos de discernir luz de oscuridad o distintos gradientes, distintos escenarios o personas con las cuales conectamos. Entonces ese es el gran desafío de los videntes, el discernimiento y la protección, saber protegerse, porque si queremos ver, sí, podemos ir a la China, pero ¿cómo volvemos de ir cómo volvemos de ir a ver esos lugares? Ah, y acá se desprende este otro tipo de visiones, las visiones de el mal uso del poder en el mundo. Este tipo de visiones lo diría que lo he tenido a lo largo de estos últimos 5 o 7 años, que son ver la oscuridad del mundo. Y creo que también es algo muy revelador. No siempre puede dejar bien a un vidente, por sobre todo porque cuando uno ya empieza a aperturarse más, no solamente el ojito de tu visión el que conecta, sino también conecta todo tu cuerpo. Entonces tú puedes sentir a través de tu cuerpo los espacios con los cuales tú estás conectando. Entonces ese es el gran entrenamiento, como digo, de los videntes, poder manejar, poder dirigir esto y no ser dirigido por. Entonces como empoderar la sensibilidad y no dejarse arrastrar por los distintos flujos, las distintas influencias energéticas de personas, de seres espirituales, de entidades más grandes como los planetas, etcétera. Entonces eso. Y para terminar, otro ejemplo de visión al cual he podido acceder y que diría se ha desprendido este último tiempo, es visiones de planos mágicos, claro, mágicos en relación a la naturaleza, porque si bien yo describía el tema de los chamanes y cómo curar enfermedades o cosas más o menos simples del cuerpo físico, hay otro tipo de planos con los cuales se conecta, yo diría que son planos más ligados a Europa o como más mundos mágicos. Y estos mundos mágicos, bueno, hay personas que tienen como harta conexión con esos mundos mágicos y saben disfrutar de esos viajes. Yo no siempre disfruto de esos viajes porque como vidente, me gusta la tierra física, me gusta lo normal, me gusta lo físico. Y eso a veces es contradictorio porque muchas personas querrían tener visión, muchas personas querrían tener sensibilidad aguda, pero siempre, y yo creo que aquí voy a ir cerrando, una sensibilidad conlleva una responsabilidad. Si no somos arrastrados a esos lugares, si no la pasamos mal, si no sabemos realmente discernir y distinguir, nos perdemos, nos mareamos, nos confundimos. Pasamos por épocas en las que no estamos muy equilibrados. Y eso, si bien tiene que ver con un equilibrio psíquico, emocional, físico, impacta directamente en lo que es la visión y la canalización. Entonces, cuando nosotros, como seres humanos que somos, estamos pasando por periodos difíciles o críticos en nuestras vidas, vamos a ver visiones más de oscuridad. Y cuando estamos atravesando lugares muy luminosos o, o, o experiencias muy luminosas en nuestra vida, vamos a estar viendo también el cielo o lugares de mucha luz.
¿Y a qué quiero llegar con esto? Y esto es una apreciación personal. Quizás otras personas van a decir cosas distintas, pero para mí lo que he podido observar es arriba y abajo. Es los peldaños de arriba y los peldaños de abajo, los mundos luminosos y también los oscuros. Y creo que en eso está un poco como el juego de la vida, como saber que venimos a luz y sombra, porque este plano es así, plano como de luces y sombras, de matices, no solo de luz, no solo de oscuridad. Entonces, intentar sacar el mayor provecho, igual ser optimista y resiliente en base a las experiencias, porque no siempre son fáciles de sobrellevar, no siempre son fáciles de entender. Ya con los años uno va comprendiendo, se va preparando, se va sabiendo transitar esta vida con esta condición, habilidad. Em, para concluir, ¿qué aporta la visión? O sea, que yo en estos 10 años, si me dijeran qué es lo que me ha aportado, yo diría la palabra perspectiva. Y acá voy a utilizar este símbolo que es el símbolo del pájaro, de los pájaros que vuelan alto, o de los pájaros que toman perspectiva de las cosas, del asunto. O también otro símil que sería cuando nosotros vamos a subir una montaña, queremos subir una montaña porque queremos despejarnos, queremos mirar, reflexionar, queremos recargar nuestras energías y mirar las cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana desde lejos. Eso es lo que da la visión, es dar perspectiva a las situaciones del día a día, a, tanto las positivas como las negativas, y también ver las influencias y las correlaciones que existen entre este nudo, problema, cosa específica de tu vida, en el cuerpo físico, en la vida física, y cómo es que está sostenida por escenarios etéricos, astrales, y está como sostenida energéticamente. Y aquí es como cuando nace esto de que los videntes son brujos y todo. Porque claro, o sea, un vidente igual te puede ayudar como a ver eso, a ese escenario, o como las otras capas que sostienen tu problema, o que sostienen tu vida física, y actuar en esos escenarios. ¿Verdad? Ahí es cuando yo decía que hay personas, hartas personas que trabajan ahí en los escenarios de lo etérico para producir la manifestación física. Pero lo primero que yo diría es perspectiva, y sobre todo yo diría fundamentalmente perspectiva en torno a la vida, y esta vida y las otras vidas y las vidas que siguen, y la vida del alma, en especial la vida del alma. ¿Por qué digo esto? Y voy a dar un ejemplo. A mí una vez me pasó que tuve una lectura de una persona en la cual yo le ayudaba en sus últimos meses de vida. En especial era una familiar de esta persona. Y si bien sabíamos que la vida de esa persona iba a terminar pronto, o más o menos pronto, lo que estábamos viendo era la perspectiva de su alma. ¿Cómo podríamos ayudarle a esa alma a transitar de la mejor manera sus últimos meses de vida? ¿Y por qué digo alma? Porque en las visiones o en el espacio del éter, uno logra observar el viaje evolutivo de esa alma en su encarnación, y si es que tiene algún pendiente para antes de desencarnar, o si es que hay algo que le ayudaría a esa alma a desprenderse de una manera más suave, amorosa, luminosa, trabajar desde ahí. Entonces eso es lo que digo, es como que esto de la visión o de la conexión espiritual da perspectiva sobre la vida. Entonces eso, da perspectiva sobre las cosas que nos afligen en nuestro día a día, y toma el camino del alma. Y como el camino del alma es tan vasto y grande, ya no nos atemoriza tanto el hecho de que en esta vida no hayamos encarnado todo lo que queríamos o todo lo que como que queríamos de hacer. Ya es como entender la perspectiva, la gran perspectiva del alma, así como les contaba, la visión del cielo me da esta perspectiva de wow, es tan vasto el universo y tan chiquitita la tierra. Es esa misma perspectiva que da el hecho de ver más allá de la ilusión, de lo limitado y de lo físico y de lo que perece. Segundo punto, acá nos hace también ver la vida con otros ojos, con mayor comprensión del rol que uno tiene en esta encarnación, tanto para uno como para otras personas. Eso es súper importante porque a veces
no entendemos que nuestra vida también está ligada a la vida de otras personas y a la influencia que vayamos a tener en otras personas. Y por ende hay una responsabilidad. Obviamente la responsabilidad parte por nosotros, pero en el plan del alma o en el diseño del alma o en el plan que más o menos tiene trazado el alma, involucra a otras personas. Eso es súper importante porque nos da comprensión el ver los planos dimensionales o el ver la energía, cómo es que funciona la realidad, porque ya no se ve solo la realidad física, no vemos solo el mundo de las causas, de las consecuencias de otros planos dimensionales, sino que vamos al mundo de las causas. Es como, wow, si sabemos que acá, en este otro mundo está pasando esto, podemos accionar en ese plano o resolver en ese plano para que en este fluya de mejor manera. Entonces, pero por sobre todo nos da comprensión, yo diría, comprensión de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Para qué estamos aquí? Nuestro rol como nuestra encarnación y también profundidad de mira, porque es como poder ver también nuestras otras vidas o nuestras otras experiencias álmicas que de alguna u otra forma se reflejan en esta vida, en esta encarnación. Aspectos tan banales como aspectos físicos de nuestro cuerpo, o aspectos de la personalidad, o habilidades, o profesiones. Todo eso tiene que ver también con un camino álmico, con una historia del alma que ha vivido distintas influencias, porque ha estado en conexión con distintas entidades espirituales, pero también con distintas y experiencias muy profundas de esa alma en otras encarnaciones o en otras vivencias que no específicamente pueden ser humanoides, humanas. Bueno, ahí hay muchas cosas. Y para último decir que uno aprende de el amor como la danza del cosmos. Voy a leerlo primero y después lo explico. Nos da humildad y es un llamado a un servicio colectivo, pero no uno que pone en riesgo la propia existencia, sino más bien como un posicionamiento fuerte en torno a lo que se conoce, se sabe, más que se conoce, se sabe. Y ya no se actúa igual, es cierto, ya no se actúa igual. Súper importante todas esas palabras, sobre todo el sentido de humildad, es como que te da humildad, te posiciona en tu lugar, en tu minúsculo pero poderoso espacio en el universo, para poder dar paso al llamado del colectivo, como al llamado de la unidad, ¿no? Creo que, claro, se habla mucho acerca de que al final todos somos uno. Sí, es cierto, todos somos uno en esos planos dimensionales, pero acá en este plano más físico, como muchos hemos olvidado este otro conocimiento, el conocimiento del alma o como los viajes de nuestra alma, entonces no recordamos y nos individualizamos tanto y nos separamos tanto que está llegando a ser muy peligroso para el ser humano el hecho de estar tan separados los unos de los otros, tan olvidados. La conexión álmica o la conexión con nuestra propia alma nos va revelando lenta y gradualmente las vidas de nuestra alma, nuestras habilidades, nuestros procesos kármicos también, nuestro dharma, lo que venimos a hacer a este mundo. No sé si tan como estricto, no nos dicen como las formas en las que tiene que ser hecho, pero sí nos dicen como, o nos dan como la influencia, nos dan como el material para que nosotros trabajemos acá en la tierra, ¿no? En nuestra propia encarnación. Bueno, y como decía, el amor, porque al final es como que uno empieza a ver como vidente la danza, como que hay una coordinación, como un reloj cósmico, una coordinación entre los distintos planos de manifestación y como todos ellos convergen en el plano físico, en el aquí y en el ahora. Entonces yo diría que eso es un llamado profundo también al servicio, porque es como que te posiciona, wow, en verdad soy una pequeña, poderosa parte en el cosmos, sí, pero igual pequeña en este reloj cuántico, reloj universal, cósmico, que al final uno dice, ¿pero qué mueve todo esto? ¿Será una fuerza mayor, no? Como que existe esa fuerza poderosa en el universo. Nosotros, yo creo, como humanos la hemos descrito como amor, como ese motor, esa fuerza que combustiona.
y esa fuerza que motiva y que impulsa, el amor como esa fuerza de transformación. Y obviamente que hay otras fuerzas que desconocemos, pero para mí el ser vidente igual a la larga me ha dado la perspectiva, me ha dado comprensión, profundidad de mira, como mirar sobre todas las personas desde otros lugares, desde sus raíces como emocionales más profundas, desde sus miedos, pero también desde su alma. Entonces, al verles desde ahí y desde su viaje álmico, no se le ve en la superficie, entonces ya no se le juzga su superficie, ya no se le juzga como su actual estado, sino más bien como que se va al mundo de las causas y se va al mundo como del antes de que ocurra esto, o antes de, sí, como estos hilos invisibles, ¿no? Como ver con profundidad, con zoom. Y como último decía, la perspectiva del amor o de esta fuerza y podría decirse como de lo inefable, de lo indescriptible, de lo que uno queda como muy chiquitito en base a esta vasta experiencia de la existencia. Entonces igual yo diría que ahí da como este matiz de existencialismo, pero un existencialismo yo diría bueno, ligado al amor y ligado a la confianza en que esto es un reloj cuántico, así un reloj que nosotros sí intentamos hacer nuestros movimientos, dinámicas, pero igual hay cosas tan grandes en el mundo que, que realmente impacta y bueno, tomarse el camino también un poco más a la ligera. Eh, Más que como con tanto peso, ¿verdad? Como no resistiendo tanto el cambio, no resistiendo tanto la transformación, por muy dolorosa que ella sea, estamos sostenidos en este conocimiento espiritual y en esta visión. Entonces, eso. Bueno, me faltaron un par de experiencias bastante reveladoras, pero creo que con eso es suficiente. Ya más adelante quizás ir comunicándolas. Pero eso, les deseo mucho bien, muy bien en este viaje de reconocimiento álmico. Y siempre sepan que también el camino del vidente es de luz, de sombra. Vamos sabiendo discernir y también es un camino que tiene que tener mucho balance con la tierra, porque si no salimos como disparados para arriba y no volvemos. Y ahí no nos vamos mucho. Así que eso, un gran abrazo y gracias por escuchar. Chao.